¿Qué ondita? Mi nombre es Joshua Hernández, soy autor de cómic independiente y quiero hacer este pequeño falso documental donde les voy a platicar de cómo fue hacer el proyecto de las retadoras en 4 videos diferentes. Cada video planeo abordar un poquito del proceso, sobre todo, por ejemplo, el primero de estos videos es hablar como el año cero y consecuentes videos hablar como año uno, año dos, año tres, ¿no? Del proyecto. Así que del inicio o desde la preproducción hasta el día de hoy que estamos abarcando básicamente la finalización de este proyecto. Mi intención es hacer un video de estas características. No voy a poder contar tanto con edición, entonces, básicamente así como lo voy a grabar, es como se va a quedar. Quería jugar un poquito con el concepto, por ejemplo, del Talking Head, que es esta situación como de, en los falsos documentales, cuando un personaje está hablando, habla generalmente a una cámara y les está platicando acerca, digamos, de su día a día o de lo que acontece en la trama, ¿no? Entonces, quería hacer algo más o menos así, pero juntándolo con una especie de mini presentación donde les voy a mostrar, básicamente el proyecto de las retadoras en una fase de preproducción en estos momentos y conforme pasen, digamos, estos videos, vamos a ir abarcando lo que sigue, ¿no? Entonces, para este momento la serie ya está terminada, ya no hay más episodios de las retadoras para dibujar y actualmente, o sea, mientras estoy haciendo estos videos, está la campaña de Kickstarter donde se está financiando el último libro y el libro integral que reúne las 3 temporadas del cómic. Posiblemente por fechas a lo mejor no alcancen a coincidir las personas a llegar a ingresar en la plataforma de Kickstarter, pero me parecía como interesante poder tener guardado o documentado este proyecto de cómic, justamente, o sea, por eso es una intención de falso documental. Me habría gustado hacerlo más ostentoso, o sea, tener más detalles de edición, y cosas por el estilo, pero no poseo tantas herramientas y desafortunadamente tiempo, ¿no? Para poder hacerlo muchísimo más elaborado de lo que va a ser ahorita. Así que bueno, esto es como una breve introducción de este proyecto. Espero que les guste y les interese ver un poquito este falso documental de cómo fue hacer las retadoras desde cero. Voy a poner una presentación. Como les dije, no hay cortes. Entonces, básicamente es como tener una cámara fija grabando todo lo que voy a estar diciendo o haciendo. Entonces ahí espero hacerlo de la manera adecuada. Un segundo. Es así, por ejemplo, de repente sí voy a buscar agua y cosas por el estilo, porque pues no puedo hablar 40 minutos tan de corrido. Aquí está. Entonces, miren, esto de aquí, déjenme me muevo para poder verme. Esto de acá es la presentación de las retadoras. eh, y vamos a introducirles al proyecto, pero sobre todo al contexto de ese tiempo. Estamos hablando fue el año 2020. Fue un año donde no había eventos de cómics porque estábamos en medio de una pandemia. Entonces, tomen en cuenta lo siguiente. Cuando uno se dedica a hacer cómics de manera independiente, en México específicamente, lo que pasa es que uno mismo produce su material, acude a ferias o convenciones y vende ese material en esos eventos. Entonces, si por ejemplo no había ese tipo de espacios y tampoco había envíos en ese mero inicio de pandemia, pues no había mucha forma de trabajar en realidad este cómic independiente mexicano. La única forma era encontrando que pudiera haber un ingreso digital. Y lo que a mí se me ocurrió fue hacer un proyecto de Patreon, ¿no? Donde antes las personas pudieran suscribirse y empezar a aportar para poder ayudarme a sostener este proyecto de cómic en particular, que iba a ser un cómic de fútbol femenil. Les voy a platicar un poquito también, porque cuando yo lo mencioné que quería hacer este proyecto, hubo mucha gente que a lo mejor no estuvo tan de acuerdo y que de hecho hasta como que no les llama la atención, ¿no? Pero particularmente a mí me gusta mucho el fútbol y más específicamente el fútbol femenil porque es un juego más limpio, eh, es más honorable, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no traen tanta maña, ¿no? De repente, por ejemplo, que un jugador de fútbol apenas le toquen y se caiga y haga 20 vueltas y todo ese espectáculo. No hay tanto de eso en el fútbol femenil. Entonces, a mí me agrada mucho más ese aspecto más limpio, ¿no? Del juego, más cercano a lo que uno como aficionado desearía ver
en el día a día de todo tipo de deportes, ¿no? Entonces, por esa razón, uno de los principales enfoques era hacer eso. También el hecho de que el fútbol femenil va en crecimiento, y creo que aportar desde este frente con un cómic que hablara como de este crecimiento paulatino que ha estado viviendo, pues puede ser una alternativa, ¿no? Para más personas incluso. Eh, y además porque encuentro ciertas similitudes de repente en la labor de la futbolista, comparadas de repente con el artista de cómic independiente, sobre todo en el caso de que muchas de estas personas que practican el deporte tienen que hacer otro trabajo para aparte sostenerse económicamente, es decir, no es tan viable todavía para muchas de ellas el fútbol femenil. Y eso no tiene que ver, digamos, con lo que generen económicamente, sino con la capacidad de invertir de las personas que pueden hacer esas inversiones. Sería un tema muy largo de repente como de hablarlo, pero básicamente esas eran como las razones para empezar a hacer este cómic, y justo esta fue una de las imágenes con las que iniciamos este proyecto, ¿no? Que pudiera representar esta sensación de lo pasional que puede llegar a ser también el deporte, ¿no? Del interés que pueda haber a través de las emociones. Y también destacar que, por ejemplo, yo les menciono que abrí un Patreon, y actualmente es un Patreon que me ayuda a sostenerme en los ingresos, pero no fue, como digamos, este no ha sido mi primer proyecto. Venía de hacer más bien en ese momento un cómic como Catepunk y también El Ombligo de la Luna, entonces venía ya con una trayectoria de títulos, y entonces justamente por eso ya se había formado una especie de pequeña comunidad de lectores que fueron lo suficientemente amables como para entrar también en Patreon, y aún algunos de ellos todavía continúan en el día de hoy, ¿no? Entonces, más el Patreon, por ejemplo, fue un paso siguiente, digámoslo, en mi carrera como autor. Era algo que quería hacer desde un tiempo atrás, pero no me animaba precisamente porque no tenía a lo mejor la certeza de que pudiera funcionar, y en el momento de la pandemia fue algo así como de tengo que hacerlo sí o sí, y si logra funcionar, entonces puedo trabajar este cómic. Si no, entonces tendré que pensar en algo diferente. Afortunadamente funcionó. A largo plazo, o sea, ya pasando 3 años es más sencillo decir que funcionó, pero pues en ese tiempo tal vez no era una certeza completamente. De hecho, antes de hacer ese cómic, en 2019 hice un pequeño cómic, para concurso. No funcionó, no quedó en aquel concurso, pero aprendí un poquito al respecto precisamente de los comentarios que me dieron en ese tiempo los editores de ese concurso, porque justo sentían que ya era muy rápido darse cuenta, digamos, qué equipo iba a ganar. Pensaban que a lo mejor no se había formado una protagonista fija, ¿no? Y siendo tantos personajes era difícil como atender a todos. Entonces, justo esta fue una primera idea que yo tenía de hacer este cómic de fútbol femenil, porque pensaba mucho en los llanos, ¿no? En este fue el fútbol un poquito más, no diría que limpio, ¿no? Sino más, cercano, ¿no? Porque también yo no estoy tan a favor del fútbol espectáculo de que tenga 20,000 marcas cada comercial, ¿no? Y que te interrumpan esa posibilidad de verlo, y que sean básicamente anuncios publicitarios vivientes que están corriendo en una cancha. Me gusta más justamente el fútbol que se acerca, digamos, a lo que uno practicaba, ¿no? Cuando no puede ser profesional, ¿no? Entonces, pensaba mucho en los llanos cuando estaba haciendo este cómic. Después investigué y obtuve mucho más contexto de cómo vivían las jugadoras de fútbol profesional mexicano, de las dificultades que tienen, de cómo algunas, por ejemplo, no tienen acceso a estadios, ¿no? Como algunas incluso no tenían acceso a sus canchas de entrenamiento, y cosas por el estilo. Entonces, las causas sociales, las luchas vinculadas con esto y con lo político siempre están metidas con el fútbol. O sea, hay personas que creen que el deporte no tiene nada que ver con lo político, y en realidad tiene todo que ver con lo político. Por esa misma razón, digamos, el cómic aborda algunos de esos aspectos cuando se va desarrollando. Pero pues, en la primera instancia, por ejemplo, para mí era un acierto que no hubiera una protagonista fija. Yo quería que hubiera muchas protagonistas, ¿no? La intención era poder hacer esa historia de 11 protagonistas. Entonces, yo pensé hacer este cómic así. Sin embargo, por supuesto que, por ejemplo, hubo alguna que otra que tomó más relevancia al principio, sobre todo en el caso de una jugadora específica que se llama Dulcinea, y porque tiene que ver directamente con una experiencia que yo tuve cuando era niño,
que conocí a un futbolista profesional, César El Chelito Delgado, gracias a que mi papá logró obtener la forma de que nos tomáramos una foto, en un día de entrenamiento. El Chelito salió a recibirnos, en la Noria. Fue un momento mágico para mí, ¿no? Y a lo mejor en una de esas ya ni lo recuerda el jugador profesional, pero por supuesto que son momentos que te cambian la vida. Y el haber vivido esa situación en particular, se me hacía muy valioso. Y justo Delgado, César, tenía una hija que se llama Dulcinea. Entonces, para mí una manera de rendirle homenaje a esa experiencia que tuve cuando fue pequeño, era ponerle el nombre de la protagonista o una de las protagonistas que por lo menos se llamara Dulcinea. Entonces, es un pequeño homenaje ahí vinculado con esa obra. Y lo otro es que justamente cuando se desarrollaban estos personajes, un compañero autor de cómics llamado Luis Castillejos, o lo pueden encontrar como Imosh, compartía públicamente que cuando hacía como diseño de personajes pensaba que eran como una especie de casting. Entonces hacía un casting donde básicamente elegía a los personajes por en el manera de estarlas dibujando. Yo pensé, si mi historia que quiero desarrollar va a ser un falso documental, porque quiero diferenciarme también de otros cómics deportivos. Por ejemplo, yo no quería que hubiera esta situación de repente como de que aparecen muchos rellenos entre episodios, ¿no? Así pasados gigantescos, la cancha se vuelve infinita, ¿no? O sea, quería evitar todo eso, quería hacerlo más cercano a algo que puede ocurrir en la realidad. Entonces, una manera de acercarme a ello era como si estuvieran grabando. Y entonces todas las viñetas están pensadas como si precisamente estuviera una cámara fija grabando estas situaciones que ocurren en el día a día de este equipo de fútbol. Este, por esa razón, digámoslo, era una de las intenciones que al ser grabado como un falso documental, entonces en teoría tenía que hacer un casting también yo. Y a mí lo que se me ocurrió fue hacer ese casting, hacerlo tira, hacer un cómic de cada una de estas jugadoras protagonistas. Aquí nada, les comparto uno, porque ejemplifica, por ejemplo, algunos aspectos, que uno de ellos es la jugadora les platica sobre su pasado y sobre sus objetivos, pero se los tiene que decir de frente a la cámara, porque está hablando con la persona, digamos, de la cámara, tal vez, ¿no? Entonces, cuando ocurre este tipo de cuestiones, eh, si yo quiero usar un recuerdo, los personajes tienen que hablar del recuerdo, porque salvo que estuviera en la grabación, pues no puede estar, digamos, afectando directamente en la trama, ¿no? No puede insertar sueños, no puede insertar cosas así. Entonces, por eso es importante cómo se expresan las jugadoras frente a este tipo de situaciones y, por ejemplo, cada protagonista, cada jugadora o sí, cada personaje principal de la obra tendría una actitud diferente frente a la cámara. Algunas serían más tímidas, más reservadas, ¿no? Otras serían muchísimo más extrovertidas, tal vez, ¿no? Entonces, el ir definiendo a través de las entrevistas cómo iban a ser estas personalidades ayudaba muchísimo al desarrollo de la trama. Y ahí surgieron varias de las personalidades de las protagonistas, ¿no? Por ejemplo, Camila, que era un personaje que no pensé que fuese a tomar tanto protagonismo, pero desde ese momento en el casting, a mí me parecía que podía ser como una de las protagonistas, porque, por ejemplo, era un personaje que pensaba que esto era como una especie de reality show, ¿no? Y entonces todo el tiempo estaba con su celular en mano y no hacía tanta atención a la cámara, ¿no? Porque quería ser como más carismática. Y luego, por ejemplo, tenía otros personajes como Sam, que justamente pensaban en que era la protagonista de la historia, ¿no? Y entonces piensa que toda la historia va a girar en torno a ella. Y otros personajes que a lo mejor son más como de a mí no me grabes tanto, ¿no? Mientras cumplamos con la chamba, no quiero estar con la cámara todo el tiempo frente a mí, o poder hablar de situaciones sociales, ¿no? Por ejemplo, como el caso de Isabel, que es una protagonista que es, aparte de futbolista, pues también es madre, ¿no? Como algunas jugadoras profesionales son también, ¿no? Mantienen su familia y aparte practican deporte. Entonces se me hacía muy interesante poder trasladar todas estas situaciones en el equipo, hablar de diferentes contextos sociales y sobre todo encaminarlos en un aspecto geográfico, ¿no? Que fuese como Ecatepec. Soy de Ecatepec, entonces justamente para mí era muy importante que el equipo protagonista fuera de Ecatepec por las problemáticas sociales que abundan en este espacio geográfico y por cómo también hay otras cosas positivas, ¿no? Que precisamente pueden ayudar a cambiar un poco la visión a veces, ¿no? De la perspectiva desde fuera. Por lo tanto, cuando pensé, bueno, va a ser una historia situada en Ecatepec, pero no quiero hablar solamente de Ecatepec,
se me ocurrió diseñar 12 equipos diferentes con sus identidades gráficas, haciendo relación o alusión eh, a diferentes lugares del Valle de México. Entonces, por ejemplo, está el equipo de Nesa, está Azcapotzalco, Metepec, Iztapalapa, Xochimilco, tenía que tener un ajolotito, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada lugar pues, tenía su propia identidad gráfica, su propio uniforme, y por esa razón, digamos, justamente desarrollé la identidad gráfica de cada uno de los equipos, desarrollé diseños de personajes de todas las jugadoras de cada equipo y todo, pues vaya, vinculado con un proyecto completamente nuevo que no sabía en ese momento si iba a funcionar. Yo lo pensaba como que iba a ser un cómic de 3 años en realidad. Siempre pensé trabajarlo así, pero también era consciente que había la probabilidad de que tal vez no iba a lograr juntar esos 3 años, ¿no? Entonces, la historia de toda la primera temporada trata de cerrar de manera autoconclusiva, por así decirlo. En caso de que hubiera logrado juntar el dinero y seguir trabajando, es decir, juntar dinero mediante Patreon o poder estabilizarme económicamente para poder hacer el cómic, entonces iba a continuar. Obviamente, actualmente podemos ver que eso sí ocurrió, pero en su momento no era una seguridad total, ¿no? Entonces, fue un comienzo complicado, pero muy entusiasta al mismo tiempo. Me gustó muchísimo hacer este proyecto y la verdad es que ya que tenía los diseños de los personajes y todo eso, tenía que pensar en dónde lo iba a empezar a publicar. Y este lugar donde decidí publicarlo fue Canvas de Webtoon, que en ese momento específico estaba surgiendo en Latinoamérica como una alternativa. Y, y había un concurso de cómic donde mandé las retadoras dentro de Webtoon, ¿no? O sea, el concurso estaba dentro de la plataforma, entonces dije, bueno, puedo hacer este cómic, puedo tratar de competir para ver qué ocurre. Eh, Evidentemente no fui seleccionado, o sea, ese es el spoiler, pero al mismo tiempo creo que valió la pena porque me permitía hacer el cómic como pensaba hacerlo, ¿no? Al final decidí hacerlo todo de manera independiente, digámoslo, salvo por las situaciones de Patreon precisamente que me mantenía para hacerlo. Y la verdad es que al final resultó ser algo muy positivo, pero antes de continuar, ¿no? Pasándonos, digamos, al primer año, vamos a detenernos aquí y a la próxima, pues voy a tratar de ahondar en lo que fue como el primer año del cómic en sí, ¿no? Porque también, por ejemplo, para decidir cómo hacer el cómic, se decide, por ejemplo, con cuántos colores vamos a trabajar, qué formato, cuántas páginas y eso, ¿no? Entonces, de eso voy a hablar en la siguiente parte de este mini documental de las retadoras. Muchas gracias. Espero que les llame la atención y gusten ver más el contenido.